otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión vamos a tener la tercera y última parte del proceso de descolonización de los estados africanos, así que la idea es darle un cierre analizando un poco las cuestiones, poniendo en práctica un poco las cuestiones que estuvimos viendo en los dos videos anteriores y cristalizar toda esa teoría en ejemplos prácticos de lo que esta estadocracia o esta cleptocracia genera y cómo las fortunas de todos estos países se derivan hacia los bolsillos de una familia, de una élite o de muy pocas personas. Vamos a contar nuevamente con la presencia de Roberto, que nos va a estar hablando sobre lo que fue el gobierno de Jean Bedel Bokassa. Así que bueno, sin más preámbulo, los dejo y espero que lo disfruten. Un caso ejemplo de dictador bananero, la República Centroafricana. En 1949, el ex clérigo Barthélemy Boganda fundó el Partido del Movimiento de Evolución Social del África Negra, MESAN, para luchar por la independencia del territorio. 10 años después, Francia, potencia colonial del África Occidental, decide infiltrarse en el movimiento y al poco tiempo, como tantos otros líderes revolucionarios, Boganda muere en un misterioso accidente aéreo. El poder lo concentra entonces el infiltrado introducido por Francia. Este elimina a los elementos progresistas del movimiento. Ante el interés de Estados Unidos en las reservas de uranio y cobalto, únicos recursos naturales del territorio, quien detentó el poder establece todos los acuerdos necesarios para que Francia pueda apropiarse de estos minerales. Devolución de favores. En 1965, esa figura es derrocada por su sobrino, el coronel Jean Bedel Bokassa, quien será el protagonista de nuestro caso de análisis. Bokassa había servido 22 años en el ejército francés y se constituye en la garantía del neocolonialismo francés en el territorio. Pertenecía a la pequeña burguesía terrateniente de la etnia Mbaka, que durante el colonialismo había tenido los mejores vínculos con la potencia colonial. En 1972, Bokassa se declara presidente vitalicio, mariscal de campo y emperador. Así, la República Centroafricana, que llevaba escasos 10 años de independencia, se transforma en Imperio Centroafricano. No olviden que los cambios de nombre tienen un gran significado en la tradición africana. La ceremonia de coronación costó 28 millones de dólares y fue financiada por Francia, Israel y Sudáfrica. Tengan presente que el contexto es la Guerra Fría y los territorios africanos eran parte de un tablero de ajedrez cuyas piezas eran disputadas por el capitalismo y el comunismo. Bokassa construye, siguiendo el modelo romano, ¿sí?, una sede imperial de gobierno con columnas griegas, romanas, fuentes, en medio de un país que es un país del Sahel, es decir, de la franja del Sahara, de la franja semiárida con condiciones extremas. Bokassa entrega el área diamantífera del territorio a Israel para su explotación. Sus asesores militares serán importantísimos traficantes de armas.
Bokassa mandó tropas a Zaire, el antiguo Congo belga, para apoyar al dictador eterno del Congo, Mobutu Sese Seko, en su lucha para evitar la independencia de Shaba, un territorio congoleño que buscaba su emancipación. En abril de 1979, los estudiantes secundarios se volcaron a las calles rechazando la obligatoriedad de comprar guardapolvos y uniformes escolares exclusivamente en la fábrica del presidente Bokassa, porque él había dictaminado que todos los guardapolvos y uniformes debían ser comprados en esa única fábrica. 100 jóvenes fueron detenidos, enviados a prisión y torturados. Otros murieron durante la manifestación, aplastadas por los tanques del ejército de Bokassa o comido por los leopardos que el dictador criaba en los jardines del Palacio Real y que liberó para que ataquen a los jóvenes. El escándalo sacudió a la opinión pública internacional. Francia decidió derrocar al emperador para lavarse las manos manchadas con la sangre generada por quien la potencia colonial entronizó en el poder. Francia colocó en el poder nuevamente al tío de Bokassa, que había sido derrocado por su sobrino, y solo aseguró algunos cambios de nombres, manteniendo la estructura del poder neocolonial. A este lo sucedió otro general que tras un golpe de Estado pidió a Francia que pague los salarios del país durante un año. En 1987 se produce una suerte de normalización institucional, el imperio había vuelto a ser república como nombre oficial del país. Entonces, Bokassa, el dictador eterno, volvió de su exilio francés, fue condenado, pero rápidamente amnistiado y liberado hasta su muerte sin condena. La nueva República Centroafricana tomó todas las recetas del Fondo Monetario Internacional y aplicó durante los 80 y los 90 el ajuste neoliberal que caracterizó a todos los países de la periferia. Hoy es uno de los países más pobres del mundo y depende de sus exportaciones de algodón, principal monoproducción del territorio. Con esto concluyo el caso de análisis que les había prometido. Me acordé, porque claro, al no estar tan activo lleva un poco más de tiempo, el héroe que yo admiraba y al que le he dedicado tantas clases en Tanzania es Julius Nyerere. Julius Nyerere, que era maestro rural y fue uno de los artífices del socialismo africano, junto al presidente de Ghana, entre otros. Bueno, para cerrar, les deseo que este año tan difícil para todos represente una cursada grata. Esta es una materia que es muy útil para entender la periferia del mundo contemporáneo. Rodrigo la va a dar con mucha fuerza, mucha energía y mucha entrega. Es un joven muy capaz, casi no tiene defectos, salvo ser hincha de Chicago. Y por último, les recomiendo, para ver historias de vida de dictadores africanos en el cine, una película del 2007 de Kevin MacDonald sobre el caso de Uganda. Se las recomiendo porque además se disfruta mucho porque es muy buena película. Se llama El último rey de Escocia
y les preparé un abstract. Nicolás es un médico escocés que viaja a Uganda en los 70 y conoce a Idi Amin, dictador que presidía la nación. Muy pronto se convertirá en el médico oficial del presidente y más tarde en su principal asesor. La película es un esbozo de la vida de este dictador africano. El joven médico empieza su relación con Idi Amin admirándolo y creyendo en sus proyectos de futuro, pero rápidamente se da cuenta de las crueldades de la que es responsable el régimen, la paranoia del dictador y el régimen de terror que impera en el país. Más allá de que el personaje del joven escocés es ficcional, ¿sí? Muchos de los sucesos de la película son reales y de hecho en el final aparecen imágenes documentales de noticieros de un episodio terrible que ocurrió en Uganda y que se evidencia en el final de la historia. Es muy interesante la película. Bueno, que tengan una muy buena cursada y pronto los podamos ver en los actos de egresados recibiendo su diploma de colegas. Mucha suerte. Bien, creo que Roberto ha sido más que claro y lamentablemente o en cierta forma tristemente recreativo, porque lo que nos muestra es una realidad respecto a cómo, si bien los estados africanos se fueron volviendo independientes con el paso del tiempo, en realidad la problemática de esa dependencia encubierta nunca dejó de existir. Y bueno, y esto se refleja en el culto a la personalidad y principalmente en cuanto a lo que fue los elevados niveles de corrupción que marcaron todos los estados africanos modernos, incluso hasta la actualidad. Pero bueno, los invito a que en nuestros próximos videos vean lo que nosotros vamos a trabajar sobre lo que se conoce como neocolonialismo, que es la continuidad de estos procesos coloniales, pero bajo otras características. Así que bueno, será hasta la próxima, les agradezco y nos vemos.